Datos que, Gallego y Valen, van de la mano con la información que nos dio a conocer el INDEC ayer, ¿no? Que tiene que ver justamente con la canasta básica y la alimentaria. Si querés, vamos con eso primero para dar un marco a lo que vamos a comentar ahora respecto de este informe de UNICEF realmente preocupante. Dice el INDEC que la canasta básica en el año aumentó casi un 72%, que hoy va... Este es el dato de mayo, ¿no? Hay que ver qué pasa en junio. Va entendiendo que la inflación va a subir. 851.351 pesos es lo que necesitó en mayo una familia de 4 personas, 2 adultos, 2 niños en edad escolar, para no ser considerada pobre, ¿sí? Presupuesto mínimo sin contar el alquiler para cumplir con los bienes y servicios básicos de un hogar. Y después, lo que dice el INDEC también, que en mayo se necesitaron 386.900 pesos para que una familia directamente no sea indigente, es decir, para que una familia pueda sencillamente comer. ¿Cuál es el salario promedio en la Argentina? No, y tenés que hablar más o menos de 600 lucas registrados. O sea que es pobre. Registrado. O sea que el laburante es pobre. El promedio del laburante es pobre. Y buena parte, a ver, hay que entender igualmente ahí que estás contemplando un hogar, ¿no? Uno podría pensar que si 2 trabajadores pueden tener un salario promedio registrado, están igual pero para, ahí. Igual. Si hay 2 trabajadores, ¿no? También tenés que dejar al chico en algún lugar, o sea, necesitas una niñera, un jardín, pagar un colegio. Pero más allá de vos fijate cómo se fijan los salarios en Argentina, que un tipo que labura cobra un salario que hoy está considerado pobre. Por más que tengan 2 personas, que vivan 2 puede personas. mantener a la familia solo. Por más que los 2 trabajen, pero fíjate el salario. El salario mínimo está en 230.000 pesos, 240.000 pesos. Fuera de la realidad. Yo hablaba del promedio. Sí. No, Totalmente fuera de la realidad. A ver, cuando uno... ¿Sabes lo que significa salario mínimo, vital y móvil? Justamente eso, digamos, ese salario básico... Para que puedas vivir. Para que puedas vivir, exactamente. Y por eso se habla de un salario vital, ¿no? Para que uno pueda justamente cumplir con ese salario las condiciones mínimas respecto de poder hacerse de los bienes y servicios básicos para vivir, y móvil porque justamente se va actualizando. Bueno, Claro, es la idea. en este caso, obviamente que con alrededor de 230.000 pesos nadie hace nada. El salario mínimo lo creó O sea, Arturo. no sirve como referencia en ese sentido. Vamos a hablar de UNICEF, ¿no? Dale. Dale, vamos directamente. Que son tremendos, ¿eh? Estos datos realmente lo exponen una realidad muy preocupante, ¿sí? Lo que dice básicamente es que el 82% de los hogares con chicos y con chicas no tienen suficientes ingresos para cubrir gastos mensuales, ¿sí? Lo que dice este informe es que, digamos, hay hogares en donde tenés papá, mamá, criando pibes y pibas que no pueden contemplar mes a mes los gastos básicos vinculados a la crianza y a la educación de estos nenes, ¿sí? Después lo que dice el informe es, bueno, la mitad de los hogares dejaron de comprar al menos algún alimento, ¿sí? Acá es cuando, digamos, el informe explica básicamente que hay muchos hogares cada vez más que eligen una comida, además, ¿no? Lo decía recién un entrevistado por María López Brown, decía que, bueno, que muchas veces a la noche él no come. O no comen, o si le tengo que dar de comer a mis hijos, bueno, por ahí yo no desayuno. Me tomo un mate cocido. O tomo un mate cocido y le doy lo que iba a comer yo para más adelante. Bueno, esto está pasando. Y además lo que indica el informe, a ver, esto está pasando, esto desde hace mucho. Lo que pasa es que en este contexto de recesión y de pérdida de poder adquisitivo tan abrupta que estamos viendo en los últimos 6 meses, esta situación social claramente se ha profundizado, ¿no? Y lo que dice el informe es, claro, ojo, porque cada vez son más los hogares con pibes y pibas a cuidar que aumentan el consumo de harinas, ¿no? De fideos, de arroz, de polenta, en detrimento del consumo de frutas y verduras, de carne, de pollo. Pero lo aprovecho al doc. ¿En cuánto te afecta la capacidad cognitiva una mala alimentación? Tremendo, central, sobre todo en los primeros 1000 días desde, digamos, de la concepción hasta que el niño cumple 2 años. Digamos, la reserva neurocognitiva se consolida en ese momento. Si el chico no tiene una buena alimentación, con proteínas adecuadas, de buena calidad, con un balance energético y alimentario equilibrado,
y podemos tener un déficit cognitivo bastante importante. Pero sí, y el no rendimiento escolar, pero por para que- ejemplo, por de eso un voy a chico que eso, solo obvio. desayuna un mate cocido y una Malo. tostada, y que después come arroz y come fideo, ¿cómo le va a la escuela? Pero por eso voy a esto. Cuando Mal. se publique en los diarios que los chicos no aprobaron una prueba famosa, Sí. es porque están mal alimentados. Sí. No solamente No eso, todo es lo mismo, Gallego, no todo es igual. Vamos a ver una reserva cognitiva en la República Argentina de baja capacidad. Vamos a ver chicos que van a tener lesiones también, porque la mala nutrición... Que se enferman más fácil. Se enferman más fácil, se desgarran, se De hecho, el rompen, dato se es quiebran. la baja del consumo de leche, ¿no? Eso es un dato siempre muy significativo. Totalmente. Sí. Y además, digo, yo estaba hablando recién Calcio. de gastos vinculados a la crianza y a la educación de los pibes. Acá lo que dice el informe es que justamente cuando hablamos de que el 82% de los hogares encuestados no tienen, digamos, no tienen el presupuesto suficiente para poder abordar distintos gastos vinculados a la crianza y a la educación y al cuidado de la salud de los chicos, lo que dice es justamente de ese 82%, un 23% de los hogares dejaron de comprar medicamentos. Más de un 30% redujeron los controles médicos y odontológicos. Y más del 40% utilizaron ahorros para poder cancelar gastos corrientes. O sea, ni siquiera es que le puedes dar de comer al pibe, sino que tampoco lo puedes llevar No, lógico. al hospital a Atención. hacerse los cuidados. Y Claro. una cosa que dijiste que por ahí pasa desapercibido para el común de la gente, pero tiene una central importancia, tiene que ver con la salud bucal. Sí. Es responsable de muchísimas enfermedades. Yo no sé si no lo había dicho de Michelis hace Exactamente, poco. que todos lo miraban y cuando decían, decía no, el pero rendimiento deportivo de los Exactamente. chicos que por ahí han tenido una infancia muy dura y no han comido bien, que la salud bucal es realmente determinante para el día de mañana, incluso cuando ya tienen un mejor pasar, las lesiones que pueden tener. Me pareció un mensaje sumamente importante que la gente lo miraba y decía, mirá, de Michele está ocupando por la boca de los jugadores. Y en realidad sí, tiene muchísimo que ver esto con el futuro de los chicos, con las enfermedades que desencadena la mala salud bucal. Es parte del todo, ¿no? Del combo, Sí, lo que dice ella, la falta de alimentación, la falta de lácteos de los chicos, la alimentación completa. Todo vemos chicos que están con sobrepeso. Decimos, bueno, antes cuando éramos chicos decíamos, mirá, que este mirá qué bien alimentado que está. qué sanito el qué sanito gordito. que está. Sin embargo, nosotros lo llamamos sugar baby, ¿no? Son Claro. bebés con pies de barro, porque son bebés o chicos que se alimentan a base de hidratos de carbono y grasas, suben de peso, parecen saludables, pero realmente son frágiles. Claro. Pero por eso cuando a vos te dicen el INDEC un logro 4,2% de inflación, vos tenés que ver el contexto. O sea, la Argentina tiene que empezar a mirar, y esto no ocurre desde ahora, empezar a mirar los contextos. Entonces pasa cuando vos escuchás determinados funcionarios, antes y ahora mucho más, que te ponen o que te empiezan a hablar de una realidad que vos decís, pero ¿en qué planeta vive este muchacho? Yo entraré con visa a ese país, necesito el pasaporte y la visa, porque es otro país. Y las planillas de Excel no muestran la realidad. Esto, los datos del INDEC, es una planilla. Ahora vos tenés que preguntarte, de verdad, ¿cómo impacta este 4,2% en tu bolsillo? Si es verdad que vos notás o sentís que la inflación de tu vida cotidiana es del 4,2%. Es lo que vos tenés que plantearte. Entonces, cuando vos te digan 4,2%, por más que escuches y veas a una enorme cantidad de chupamedias que te van a decir, no, qué bien, bajó la inflación, vos tenés que ver qué inflación percibís vos que tenés. Porque en ese contexto inflacionario tenés 10 millones de pibes que comen mal. Total. Entonces tenés que mirar eso. Sí. Entonces cuando vos ves que la ministra Petovelo se guarda alimentos, decís, pero ¿cómo puede ser que guarde alimentos cuando tenés 10 millones de pibes que comen mal? Cuando vos te hacen el chiste famoso del alto guiso, ¿sabés qué es el alto guiso? Papa, fideos, poca carne, mucho tuco. Si encontrás alguna otra cosa para meterle, zapallo, se revuelve y se come mientras dure. Cero proteína, cero. Entonces cuando vos veas chicos gordos decís, che, mirá, pues está bien alimentado, no, maestro, está mal alimentado. Cuando vos ves que se estaban por pudrir toneladas de leche, decís, pero ¿cómo puede ser que se deje el Estado mismo, deje pudrir toneladas de leche? Cuando ves que se recién ahora llegó a Chaco la leche, pensá cantidad de pobres que hay en Chaco. Entonces vos mirá la realidad argentina y es un todo. No es una planilla de Excel. 20% cayó el consumo de leche en el primer trimestre del año. Pues esta es la realidad que hay que mirar. Por eso a mí cuando empiezo a escuchar que el presidente va a exponer ante el primer mundo que quiere hacer Argentina un foco de inteligencia artificial, primero fíjate en la capacidad cognitiva de los pibes que viven en tu país. Sí. Y preguntate por qué en lugar de exhibir
esto lo hizo tal o cual, cuando ven las famosas pruebas internacionales, pregúntate por qué. A ver, ¿por qué los pibes no comprenden los textos? Porque comen mal. Hace muchos años, en un lugar del interior, una colega estaba grabando una llegada a clase y no escuchaba por un ruido raro. Era la panza de los pibes. Pregúntate los chicos cuando van el lunes al colegio, ¿cómo llegan? Preguntales por qué les duele la cabeza. Entonces, cuando vos ves que el presidente vive en un mundo en Narnia y va a hablar de inteligencia artificial ante el primer mundo, pregúntate por qué va a hablar de un tema que en la Argentina no le interesa a nadie, o le interesa a un 5% de la población, porque el resto está pensando en cómo comer, en cómo llegar a fin de mes, y no en planillas de Excel, ni en discursos acartonados de funcionarios que no viven la realidad que vive la gran mayoría. Y nosotros también deberíamos preguntarnos cómo puede ser que nosotros permitamos que una vez que votamos a alguien, llega a ocupar un cargo y se va a otro planeta, dejó de vivir nuestra realidad. Tenemos que preguntarnos, y no pasa solamente ahora con Milei, que vive en Narnia, sino pasa con un montón de gobiernos que han vivido otra realidad que la nuestra. No conocen los olores de los barrios. Y es durísimo.